Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo a proponeros hoy un vídeo que pertenece al área de formación y al área de alimentación saludable. Hoy os quiero hablar de un alimento que genera mucha controversia dentro del mundo de la nutrición, que es la soja. En realidad os voy a hablar del tofu. ¿Por qué genera controversia? Bueno, pues porque al ser una legumbre y ser rico en una sustancia que se llaman isoflavonas, tiene acción sobre el sistema hormonal. Entonces, bueno, hay muchos estudios que están demostrando que a veces algunos tipos de cáncer, como son hormonodependientes, pues puede influir el consumo de soja o puede repercutir negativamente sobre esa patología en concreto. Yo no voy a entrar en si es recomendable o no consumirla, lo único que sí que quiero es hablaros algunas cosas o comentaros algunas cosas para que si decidís consumirla, por lo menos lo hagáis de una forma que no perjudique a nuestro sistema digestivo y al organismo en general. Bueno, la soja es una legumbre, aquí tengo un paquete de tofu, ¿vale? Es tofu blando, hay tofu blando y tofu firme, este es un poquito más blando. Yo personalmente lo consumo muy rara vez, muy de vez en cuando, muy pocas veces al mes, pero aún así sí que consumo de vez en cuando. ¿De qué está hecho? ¿Cómo se hace este bloque de soja? Realmente el tofu está hecho gracias a un coagulante que se llama nigari, que lo que hace es cuajar la leche de soja, con lo cual el tofu es leche de soja cuajada, simplemente, no lleva nada más, a menos que ahora los hacen pues con hierbas o con trocitos de verduras, pero normalmente lo que es el tofu tradicional, como este que tengo aquí, se hace cuajando simplemente la leche de soja con, como os digo, nigari, o incluso se puede hacer con zumo de limón. Si lo queréis hacer en casa, se puede hacer. Pero lo que os quiero decir, lo que os quiero comentar, como os decía, es precisamente de qué forma consumirlo para que no nos perjudique. Como buena legumbre que es, y todas las legumbres les pasa lo mismo, tienen antinutrientes y esos antinutrientes deberían de ser destruidos. En el caso concreto del tofu, las dos formas en las que podemos destruir los antinutrientes que contiene son con la fermentación y con la cocción. Es decir, si queréis consumir tofu, mi recomendación es que lo hagáis hirviendo el tofu durante 20 minutos, acompañado de un trocito de alga kombu, que ya he hecho un vídeo muy resumido de los beneficios y de la forma de utilizar el alga kombu. Pues utilizaríamos un cuadradito como un sello de correos y lo incluiríamos en agua caliente y podríamos echar un chorrito de tamari, un poco de sal marina y yo a veces le pongo una hoja de laurel, incluso a veces le echo comino en la cocción. ¿Por qué? Primero por lo que os digo, porque tiene antinutrientes que deben ser destruidos y los antinutrientes se quedan en el agua de cocción, con lo cual ese agua lo vamos siempre a eliminar o a desechar. Pero aparte porque el tofu es uno de los alimentos más insípidos sobre la faz de la tierra. No, eso es una broma, pero es verdad que tiene bastante poco sabor. Entonces, lo que sí que tiene es la propiedad de absorber los alimentos o el sabor de los alimentos con los que se combine. Con lo cual es muy interesante. Yo cuando lo hago normalmente lo suelo hacer después de haberlo cocido, que es simplemente para destruir los antinutrientes, como os decía. Lo suelo hacer pues normalmente salteado, a la plancha, con ajito y perejil, con curry dulce, con cúrcuma, por ejemplo, con pimentón dulce, con especias un poquito sabrosas que lo que van a hacer es darle otro sabor completamente diferente que si simplemente lo hacemos cocido y lo comemos. Que se podría, pero realmente no tiene demasiado sabor y no es demasiado apetecible. Entonces, esa es una de las formas que os decía, cocerlo. Una vez que lo hemos cocido, lo podemos dejar enfriar o lo podemos directamente laminar, hacer laminitas y hacerlo a la plancha. El tofu restante, si por ejemplo imaginaos que va a ser para una persona, todo esto es una barbaridad de tofu, pues la mitad sobrante la podemos dejar en un cacharro de cristal tapado en la nevera o incluso volviéndole a añadir agua limpia, agua no de la cocción sino agua nueva, agua mineral o agua filtrada, y echarle un chorrito de tamari para que vaya macerando en el tamari y vaya cogiendo ese sabor un poquito más saladito que tiene el tamari. Aquí hago un paréntesis y para las personas que no conozcan el tamari es salsa de soja, pero que no lleva gluten, no lleva trigo. La salsa de soja común lleva trigo, lleva gluten por lo tanto, y el tamari no lleva gluten, entonces es interesante consumirlo de esa manera. Otra de las formas de destruir los antinutrientes es a través de la fermentación, como os comentaba. ¿Qué alimentos son fermentados que proceden o que están hechos con soja? Por ejemplo, el natto,
que son las semillas de soja también con un fermento que, bueno, pues es un alimento bastante sabroso, pero muy rico en enzimas también. Y luego el tempe es uno de los alimentos más comunes que se hace con las habas de la soja, con los granos de soja. Ya no se hace con la leche como el tofu, sino con directamente lo que es el haba de soja. Se hace y se fermenta y luego se compacta en una especie de barritas que suelen vender, que están fermentadas con rizopus, con un fermento, y que luego le suelen añadir normalmente tamari, y a veces le añaden pues sal marina y algunas especias. Esa sería otra buena forma de consumir soja porque también destruye los antinutrientes. ¿Cuál es el problema de los antinutrientes? Se llaman antinutrientes porque impiden absorber los nutrientes de los alimentos que estamos ingiriendo, aparte de la soja propia o de la soja misma que estemos tomando. Tampoco absorberíamos los nutrientes del resto de los alimentos, con lo cual supone un problema bastante considerable. Esas serían las dos formas. Por ejemplo, la leche de soja, yo es algo que personalmente en la consulta nunca recomiendo porque es como si tomáramos leche de garbanzos o leche de lentejas, es una legumbre y como tal es muy indigesta en general. Igualmente, si las personas quieren tomar la leche de soja, mi recomendación una vez más es llevar a hervir la leche de soja durante 20 minutos. Se suele formar una capa bastante densa, que es como si fuera la típica nata de la leche de vaca. Pues esa nata la tenemos que retirar, dejamos enfriar la leche de soja y una vez que está fría entonces sí podemos guardar en la nevera y consumir en 3 o 4 días. Pero directamente desde el cartón de leche la recomendación es que todo el litro de leche de soja se hierva para destruir estos antinutrientes. Otra de las recomendaciones, bajo mi punto de vista, más importantes en torno a la soja es que, por supuesto, nos aseguremos, si queremos consumirla, que es una soja que no procede de cultivos transgénicos, es decir, que no ha sido modificada genéticamente. La soja, un porcentaje enorme del cultivo de soja procede de cultivos transgénicos y eso sí que realmente puede suponer un problema bastante serio a nivel de salud. Con lo cual, normalmente los productores de soja o las empresas de alimentación que se dedican a envasar o a hacer productos con soja, pues hamburguesas con soja, tofu, tempe, todo este tipo de productos, normalmente en sus distintivos ponen que es una soja procedente de no cultivos transgénicos, y eso es importante, ¿vale? Eso sí que sería una recomendación importante. Y básicamente sería eso, creo que nada más. Os quería hablar de esto porque, bueno, pues, y comentaros que la soja contiene todos los aminoácidos esenciales. Últimamente está muy de moda seguir una alimentación vegana o vegetariana, libre de proteínas animales. Y sí que hay que tener en cuenta realmente cuando nos pasamos al mundo de la proteína vegetal, conocer realmente qué proteínas vegetales contienen todos los aminoácidos esenciales o de qué forma hacemos una combinación entre dos alimentos para que obtengamos a lo largo del día o al final del día proteína completa. Las proteínas tienen una función importantísima en nuestro cuerpo, son las que regeneran y construyen tejido y nuestro organismo está constituido de un porcentaje altísimo de proteínas. Tenemos proteína en la piel, en las uñas, en el pelo, a nivel muscular, por supuesto. Entonces es muy importante que conozcamos bien cuáles son los aminoácidos esenciales y de qué alimentos vegetales vamos a poder obtener esos aminoácidos para construir proteína completa. Se llaman aminoácidos esenciales porque son unos aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el organismo y que tenemos que tomar del exterior. Por eso es importante, como os decía, ser conscientes de qué alimentos del mundo vegetal tienen todos los aminoácidos esenciales o de qué forma combinar. Por ejemplo, como legumbres, los garbanzos tienen todos los aminoácidos esenciales, la soja también tiene todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, las judías blancas, por ejemplo, y las lentejas, no. ¿De qué forma podemos obtener proteína completa al final del día? Bueno, pues imaginaos un plato de verduras con lentejas en la comida y por la noche tomamos un arroz integral con verduras. Bueno, pues ahí a las lentejas le falta un aminoácido esencial que se llama lisina y que se encuentra en los cereales integrales. Sin embargo, las legumbres, por ejemplo, son ricas en metionina, que es un aminoácido que normalmente los cereales integrales no tienen. Es un aminoácido azufrado que no está presente en los cereales. Con lo cual, la combinación de cereal integral
con una legumbre que no tenga proteína completa, como es el caso de las lentejas o de las judías, sería interesante a tener en cuenta a lo largo del día. De todas maneras, bueno, intentaré ir subiendo más información porque me apetece que los vídeos no sean demasiado largos, porque soy consciente que no tenemos todos el tiempo suficiente a lo mejor para dedicar a obtener más información acerca de cómo cuidarnos, y el objetivo es ese. Entonces iré haciendo vídeos pequeñitos de monotemas, como estoy haciendo últimamente, para los que estéis interesados en conocer un poquito más el mundo de la alimentación saludable o de cómo funciona nuestro organismo, podáis ir teniendo pequeñas dosis y bueno, pues que si realmente os apetece y lo ponéis en práctica, que os sirva. Así que nada más, esto es lo que quería compartir hoy. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.